Avancemos en nuestro estudio con un enigma profundo. ¿Qué había antes de los eventos descritos en el libro del Génesis, previo a que se iniciara la narración bíblica de la creación? Tradicionalmente, se ha creído que antes de la orden divina, fiat lux, o hágase la luz, no existía absolutamente nada, ni espacio ni tiempo, solo un vacío absoluto. No obstante, ¿es esta noción verdaderamente acertada? Tengo mis dudas. Aquí es donde la historia se torna fascinante. Al investigar más allá de las escrituras sagradas, en mitologías antiguas o textos que no fueron incluidos en el canon bíblico, emerge una noción intrigante. Ese presunto vacío no estaba realmente desocupado. Consideremos el Enuma Elish, una de las narrativas más antiguas de la creación en Babilonia. Según este mito, antes de la existencia de cualquier cosa, prevalecían dos entidades primigenias: Apsu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. Su unión caótica es descrita como el origen de todo lo existente. Por ende, antes de la creación no reinaba la tranquilidad, sino un caos vibrante, una energía oscura y turbulenta que aguardaba ser moldeada. Ahora bien, volviendo a la Biblia, en Génesis 1:2 se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero, ¿de dónde surgieron esas aguas? Los textos sagrados no detallan su procedencia, ni por qué ya se encontraban allí. Es como si hubiéramos empezado a leer un libro por la mitad, sin tener conocimiento de sus capítulos iniciales. ¿Y si esas aguas simbolizaran el tipo de caos mencionado en el Enuma Elish, una fuerza preexistente que Dios tuvo que dominar en lugar de un simple vacío esperando ser tocado? Incluso los antiguos textos gnósticos, que fueron rechazados por la Iglesia por sus ideas revolucionarias, proponen una perspectiva distinta a la narrativa convencional. Estos sugieren que antes del Dios bíblico existía algo más, una entidad más elevada y abstracta como Sofía, la personificación de la sabiduría, o el Monad, la fuente primordial de todas las cosas. En estas versiones, Yahvé no es visto como el primer creador, sino como una parte de un tejido cósmico mucho más extenso. Tal vez el libro del Génesis no es el inicio absoluto, sino simplemente un episodio en una saga mucho más vasta y compleja. Al incorporar los descubrimientos de la física moderna, el escenario se complica aún más. Figuras como Stephen Hawking han propuesto que antes del Big Bang, el tiempo, tal como lo entendemos, no existía. Hablan no de un vacío absoluto, sino de un vacío cuántico, un campo de energías potenciales que, aunque invisibles y no materiales, ya estaban presentes. Entonces, podría ser que antes de la creación del universo existiera un caos cuántico, una condición primitiva y caótica que Dios necesitó formar. Ahora, expandamos nuestra curiosidad más allá de la pregunta de qué ocurrió antes de la creación para abordar una cuestión igualmente intrigante. ¿Qué había antes de Adán? Comúnmente se piensa que Adán fue el primer hombre, el origen de la humanidad. La historia parece sencilla. Dios crea a Adán, le da vida, y así comienza la saga humana. Reflexionemos sobre algunos aspectos poco conocidos de una historia ampliamente reconocida, elementos que solo se revelan al profundizar en la investigación. Estos detalles sugieren que posiblemente Adán no fue el único ser humano, o que existía otro universo con diferentes criaturas, una historia completamente distinta antes de que Adán hiciera su aparición. Analicemos a uno de los personajes más enigmáticos y debatidos en la narrativa convencional, Lilith. Tal vez su nombre resuene en algunos oídos, pero para la mayoría, Lilith solo ha emergido a través de interpretaciones específicas de los escritos sagrados. De acuerdo con las tradiciones místicas judías, particularmente el alfabeto de Ben Sirach, Lilith
fue en realidad la primera compañera de Adán. En efecto, antes de que Eva fuera creada, existía Lilith, quien no aceptaba ser vista como inferior a Adán. Decidió abandonar el Edén porque rechazaba someterse a Adán. Los relatos describen cómo escapó hacia el desierto, un lugar lleno de misterios y desasosiego, donde se asoció con demonios y se transformó en una entidad sombría. Reflexionemos sobre esto. Si Lilith precedió a Eva y compartía las mismas habilidades e intelecto que Adán, ¿qué revela esto sobre la narrativa de la creación? ¿Existía acaso un mundo donde Lilith dominaba o un espacio donde ella y otras entidades residían más allá de las fronteras del Edén? Este relato no es único. Explorando otras culturas antiguas, como los escritos gnósticos y sumerios, hallamos evidencias que sugieren la presencia de humanidad mucho antes de la creación de Adán. Consideremos los gnósticos. Sus textos frecuentemente describen múltiples niveles de creación, con Adán representando una etapa más reciente en un relato cósmico mucho más extenso. Según la cosmogonía gnóstica, el demiurgo, a menudo identificado con Yahvé, fue responsable de confinar las almas humanas en cuerpos materiales. ¿Y Adán? Simplemente una pieza más en este encarcelamiento. Pero antes de Adán, antes del surgimiento del mundo material, existían seres luminosos, humanos preadamíticos, avanzados espiritualmente y libres. Estos individuos residían en un plano de conciencia elevada, sin las limitaciones físicas de carne y sangre. Así que, ¿fue Adán verdaderamente el primero o simplemente el primero en una nueva y más limitada versión de la humanidad? Ahora, apartándonos temporalmente de los textos sagrados, examinemos la evidencia científica. Antropólogos que han investigado el registro fósil han encontrado restos humanos, o al menos de seres similares a los humanos, que preceden la época estimada de Adán. Y aquí se presenta el detalle más intrigante. Algunos de estos hombres antiguos no solo existieron, sino que prosperaron. Fabricaban herramientas, creaban arte y establecían comunidades. Si existieron antes de Adán, ¿quiénes eran ellos? ¿Y por qué su presencia es prácticamente omitida en las narrativas religiosas convencionales? Esto nos lleva a introducir el concepto de los preadamitas. Esta idea no es novedosa. De hecho, tiene sus raíces en siglos de debates, incluyendo a eruditos cristianos desde los siglos XVI y XVII. Figuras como Isaac Lapeyre sugirieron que existieron humanos antes de Adán. Según esta visión, Adán no fue el único humano, sino el primero de una línea específica de descendientes elegidos por Dios. Los preadamitas, según esta teoría, serían aquellos otros seres humanos diseminados por el mundo, existiendo mucho antes de la creación de Adán. Las proposiciones de Lapeyre generaron tal controversia que fue obligado a retractarse bajo la presión de la Iglesia Católica. Esto nos lleva a preguntarnos si la narrativa del Jardín del Edén debería enfocarse en un grupo específico, excluyendo otras partes de la historia humana. Asimismo, el Islam aborda la idea de un mundo preadamítico. Según la tradición islámica, los jinn, criaturas hechas de fuego puro, poblaron la tierra mucho antes de los seres humanos. Estos jinn disfrutaban de libertades parecidas a las humanas y, según ciertas tradiciones, construyeron civilizaciones y gobernaron el planeta. Su reinado acabó en desorden y rebelión, lo que provocó que Dios enviara un ejército de ángeles para reprimir su insurrección. Solo después de la caída de los jinn fue creado el ser humano. Al reflexionar sobre esto, uno puede imaginar qué civilizaciones podrían haber existido y desaparecido antes de que Adán fuese formado del polvo. Entonces, ¿por qué no son más conocidas las historias sobre preadamitas, Lilith o los jinn? La realidad es que estas narrativas desafían la simplicidad de la historia de Adán y Eva.
implicarían que la humanidad, y tal vez la vida misma, es mucho más compleja, antigua y diversa de lo que las tradiciones han propuesto. Adán podría haber sido solo una entre muchas manifestaciones de la vida humana, o posiblemente fue creado para reemplazar un experimento anterior. Pero antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien a quien estimas. Nuestro mayor propósito es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas no acceden a este tipo de información por falta de recursos adecuados? Envíalo a tu grupo de WhatsApp o compártelo en Facebook. Seguro que valdrá la pena. Y si disfrutas de vídeos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré que te gusta y sin duda traeré más contenido similar. Ahora, volvamos al tema principal. Al considerar la existencia de un mundo preadamítico, surgen preguntas cruciales acerca de lo que creemos saber de la historia humana. No termina aquí. Algunos académicos, particularmente aquellos interesados en la teoría de los antiguos astronautas, sostienen que los extraterrestres podrían haber influido en el desarrollo de estas civilizaciones preadamíticas. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas conocidas, nos dejaron relatos detallados sobre los Anunnaki, un conjunto de deidades celestiales que, según sus textos, descendieron a la tierra y crearon a los humanos como una especie esclava destinada a la minería de oro. Estos textos sumerios pintan a los Anunnaki como seres superiores, con tecnologías y habilidades avanzadas que habrían alterado genéticamente a los humanos para adaptarlos a sus necesidades. Algunos investigadores plantean que los preadamitas, mencionados en diversas teorías, podrían ser estos primeros híbridos humanos, fruto de intervenciones extraterrestres mucho antes de la aparición del Adán, descrito en la Biblia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta idea, aunque controvertida, gana cierta credibilidad al observar el avanzado conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura que poseían antiguas civilizaciones como los sumerios, egipcios y mayas. Esto sugiere la posibilidad de que existieran seres preadamitas avanzados, posiblemente influenciados por entidades extraterrestres. Esta perspectiva podría alterar radicalmente nuestra concepción de la realidad, subrayando que el concepto de tiempo, tal como lo entendemos, no siempre ha existido. Normalmente vemos el tiempo como una constante en nuestra vida, donde los segundos se acumulan en horas y los eventos transcurren en una secuencia continua. Pero, ¿y si les dijera que antes de la creación del universo el tiempo simplemente no existía? Esta revelación podría cambiar de manera significativa nuestra interpretación de la realidad. Para entender completamente esta idea, es crucial reconocer que el tiempo comenzó a existir junto con la creación. En la ciencia moderna, esta noción es fundamental. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, ampliamente aceptada como explicación del origen del universo, postula que hace unos 13,8 mil millones de años,
Todo emanó de un punto infinitamente denso y caliente, y con ello se formaron el espacio, la materia, la energía y el tiempo. Sin embargo, la situación se complica al considerar el período anterior al Big Bang. No había espacio, materia y, crucialmente, no había tiempo. Físicos como Stephen Hawking han argumentado que el tiempo es una dimensión que surgió del tejido del espacio. Por lo tanto, antes de que el universo se formara, el tiempo como lo conocemos no existía. ¿Qué implica esta reflexión? Si volvemos a los textos religiosos, como la Biblia, observamos que no hay una mención específica sobre la creación del tiempo. Este se da por hecho, nunca se discute explícitamente como si fuera un componente inherente de la creación. Pero, ¿por qué el libro del Génesis omite mencionar que Dios creó el tiempo? Este silencio podría sugerir que los autores bíblicos no comprendían completamente el concepto del origen del tiempo o que no lo consideraban relevante para su narrativa. No obstante, la ciencia moderna nos ha enseñado que el origen del tiempo podría ser uno de los detalles más cruciales. Si el tiempo tuvo un principio, ¿qué existía antes de él? La respuesta a esta pregunta podría estar más allá de nuestro entendimiento actual. En la cosmología india antigua, por ejemplo, se encuentra el concepto de kalpa, que describe el tiempo como algo cíclico y no lineal, ofreciendo una visión alternativa a nuestra percepción occidental del tiempo y la existencia. En el marco del hinduismo, el cosmos es visto como un teatro eterno de ciclos sin fin, donde la creación, conservación y destrucción se suceden una y otra vez, abarcando trillones de años. A diferencia de la concepción occidental, en esta tradición, el tiempo no se concibe con un principio o un final, más bien es visto como una constante perpetua. Esta visión contrasta significativamente con la teoría del Big Bang, que postula un inicio definido para el tiempo. En contraposición, la noción de kalpa en el hinduismo sugiere que el tiempo es intrínsecamente eterno. Este concepto no se limita únicamente a la filosofía. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, nos propone que nuestro universo podría ser solo uno entre un número infinito de universos, cada uno naciendo y pereciendo en un ciclo interminable. Estas teorías expanden la idea de que el tiempo puede manifestarse de maneras distintas en diferentes dimensiones o realidades. Dentro de algunos universos, el tiempo podría operar de formas totalmente desconocidas para nosotros o incluso no existir en absoluto. Esta flexibilidad del tiempo resuena con algunas de las doctrinas religiosas y filosóficas más antiguas, que sugieren que el tiempo es mucho más flexible de lo que comúnmente asumimos. Consideremos ahora una idea aún más revolucionaria: el tiempo como una entidad que no puede existir independientemente de la conciencia. El tiempo está profundamente vinculado a nuestra percepción del mundo. No es meramente una secuencia mecánica, como el tic-tac de un reloj, sino que está íntimamente conectado con nuestra experiencia vivida de la realidad. En el ámbito de la mecánica cuántica, se ha discutido mucho sobre el efecto del observador, que sugiere que la mera observación de un fenómeno puede influir en su ocurrencia. Algunos pensadores sostienen que el tiempo es subjetivo y cobra significado únicamente a través de un observador que lo interpreta. Sin alguien que lo perciba, el tiempo tendría realmente existencia. Esta idea ha sido explorada tanto por místicos antiguos como por filósofos, incluyendo a Parménides, para quien el tiempo era una ilusión, con pasado, presente y futuro coexistiendo simultáneamente, diferenciados solo por nuestra percepción. Filósofos modernos, como Carlo Rovelli, han profundizado en este concepto, argumentando que en el plano cuántico, los eventos no se suceden en un orden cronológico. En este contexto, el tiempo se muestra fluido,
adaptable y no lineal. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra comprensión del tiempo antes de la creación? Sugiere que el tiempo podría ser una construcción inexistente hasta que algo o alguien esté presente para experimentarlo. Antes de la creación, no había nadie para percibir nada. Esto podría responder a la pregunta de si el tiempo solo comienza con la aparición de la conciencia. Podríamos plantear que el tiempo fue creado por el acto de la creación misma. De ser así, el tiempo no sería simplemente una fuerza invisible y constante, sino algo mucho más dinámico, estrechamente ligado a nuestra propia existencia. Esto nos lleva a otra consideración. Si el tiempo no existía antes de la creación, tampoco existía la causalidad, un fundamento esencial para nuestra comprensión del universo basada en la relación causa-efecto. Un suceso conduce a otro, pero en ausencia de tiempo, la noción de causalidad se desvanece. Esto sugiere que el momento de la creación, sea cual sea su naturaleza, no fue el resultado de una causa previa. Ocurrió espontáneamente, sin una razón discernible, proponiendo una nueva interpretación sobre la idea misma de existencia. En términos de física, el Big Bang, o en el ámbito religioso, la creación, podría no haber requerido una causa en el sentido tradicional. Este evento podría haber sido una manifestación espontánea, una singularidad en todos los sentidos. El conocimiento es poder, un adagio universalmente aceptado. Pero, ¿y si les dijera que desde el comienzo ha existido un esfuerzo deliberado para restringir el conocimiento humano? Desde el instante de la creación, alguna entidad decidió mantener a la humanidad en la ignorancia. Y esto va más allá del conocimiento general. Nos referimos a un conocimiento que podría transformar radicalmente la historia humana, desvelando los misterios del universo, la esencia de la existencia e incluso nuestra verdadera identidad. Esta historia del conocimiento es más antigua que cualquier religión establecida y se extiende mucho más allá de lo que narran textos como la Biblia. Diversas culturas han transmitido este conocimiento a lo largo de milenios. Tomemos, por ejemplo, la historia más famosa, la del Jardín del Edén. Según la narración tradicional, Adán y Eva vivían en un estado paradisíaco de inocencia hasta que fueron persuadidos por la serpiente a comer el fruto del conocimiento. Pero, ¿qué simboliza realmente este fruto? No es solo un fruto, sino el emblema del conocimiento que ha sido intencionalmente ocultado a la humanidad. ¿Por qué Dios dotaría a los humanos de curiosidad y un anhelo por aprender, para después imponer un límite a lo que pueden saber? Esto representa una contradicción fundamental. No se puede otorgar a alguien la capacidad de cuestionar todo para luego negarle acceso a las respuestas. A menos que, por supuesto, el objetivo no fuese la protección, sino el control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos discutiendo? Según diversas interpretaciones, el fruto del conocimiento simboliza algo más que la mera distinción entre el bien y el mal. Representa el entendimiento del universo y su mecánica. En la narrativa bíblica se advierte que comer el fruto resultaría en muerte. Sin embargo, Adán y Eva no murieron en el sentido tradicional. En lugar de eso, se les abrieron los ojos. Se volvieron conscientes de su realidad y de sus limitaciones, obteniendo una conciencia que los diferenciaba del resto de la creación. Entonces, ¿por qué esta conciencia debería ser vista como algo peligroso? Algunos estudiosos y pensadores esotéricos argumentan que la historia de Adán y Eva no es tanto sobre la desobediencia, sino más bien sobre el primer anhelo humano por la independencia, por llegar a ser seres parecidos a Dios. Este es precisamente el compromiso que la serpiente ofrece a Eva. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. En esta historia,
La serpiente no actúa tanto como antagonista, sino como figura emancipadora, proveyendo a la humanidad el acceso a un conocimiento que se les había negado intencionalmente. Este leitmotiv del saber vedado no es exclusivo del relato bíblico, se encuentra en prácticamente todas las tradiciones antiguas. Veamos el caso del mito griego. El cuento de Prometeo es extraordinariamente parecido. Este titán, desafiando a los dioses, sustrae el fuego, emblema del conocimiento y el avance tecnológico, para entregárselo a los seres humanos. Por este acto, fue brutalmente sancionado, condenado a permanecer atado a una roca donde un águila le devoraba el hígado repetidamente. El mensaje es inequívoco. Aquellos que intentan dotar a la humanidad de conocimiento enfrentan castigos divinos. Igualmente, en los relatos sumerios antiguos se menciona a los Anunnaki, entidades celestiales que descienden y forman a los seres humanos. Los Anunnaki no crearon a los humanos solamente para beneficiarlos, sino como mano de obra. Las crónicas describen cómo estos seres celestiales mantenían a los humanos en desinformación, empleándolos como laboradores. No obstante, uno de estos dioses, Enki, desafió este arreglo y concedió a los humanos el conocimiento, incluyendo la habilidad de razonar de forma crítica y los secretos de la civilización. Este patrón de que el saber equivale a poder, un poder que se resguarda con celo, es una constante en estas narrativas sobre el conocimiento prohibido, donde frecuentemente emergen figuras divinas rebeldes. La serpiente, Prometeo y Enki son vistos como transgresores que infringieron las normas para iluminar a la humanidad. Pero, ¿y si la interpretación convencional que los muestra como adversarios fuera errónea? ¿Y si, en realidad, estuvieran intentando liberarnos de un diseño establecido para mantenernos en la ignorancia? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿a quién beneficia mantener a la humanidad desinformada? Este tema se profundiza en el libro de Enoc, un antiguo texto judío excluido por la Iglesia que relata cómo un grupo de ángeles, los vigilantes, descendieron a la tierra y se unieron a mujeres humanas. Lo más destacado, sin embargo, es que impartieron a los humanos conocimientos vedados sobre la forja de armas, el tratamiento de metales, los misterios de las estrellas y el uso del dinero. Por esto fueron severamente reprimidos por Dios. El problema no radicaba tanto en el conocimiento per se, sino en que éste dotaba a los humanos de la capacidad de cuestionar la autoridad divina. En esencia, los hacía menos manipulables. Este patrón es recurrente a lo largo de la historia. El saber siempre ha sido percibido como una amenaza por aquellos en el poder. Considérese, por ejemplo, los Medici, cuando la Iglesia restringía el acceso a la educación, manteniendo a la mayoría en el analfabetismo. ¿Por qué? Porque controlando el conocimiento, controlan el poder, controlan la narrativa. Este patrón es recurrente en las historias milenarias. Las figuras de autoridad divina o poderes superiores no resguardaban el conocimiento de la humanidad para beneficiarla, sino como un medio para mantener su hegemonía. Las ramificaciones de esta práctica son extensas. Si se nos ha mantenido alejados intencionadamente del conocimiento, surge la pregunta: ¿cuánto más desconocemos? ¿Qué misterios han sido escondidos a lo largo de la historia? Además, ¿qué nos revela el hecho de que muchos relatos antiguos resalten un intento sistemático de limitar nuestro aprendizaje? Esto va más allá de simples mitos. Es un modelo que nos ayuda a descifrar el entorno actual. Desde las enseñanzas espirituales hasta los sistemas políticos y las normativas sociales, se nos ha instruido que ciertas áreas del saber son excesivamente arriesgadas o estrictamente vedadas. Entonces, ¿quién tiene el poder para determinar qué es tabú y cuál es su motivación?
Se nos ha educado para ver la creación como un suceso maravilloso y estructurado, donde la palabra de Dios instantáneamente materializa la existencia. Pero al profundizar en los detalles, notamos que la narrativa de la creación, tanto en la Biblia como en otros escritos antiguos, no parte de una perfecta armonía, sino del caos. Este caos es un elemento vital en estas historias, a menudo minimizado o, peor aún, totalmente omitido. A través de las diversas culturas, el acto de creación nunca ha sido percibido como un proceso pacífico y metódico, sino como el resultado de luchas entre deidades y las fuerzas del caos para establecer el orden. Esta visión ha perdurado y se ha transformado. En la física contemporánea encontramos conceptos como la entropía, que muestra la tendencia inherente de los sistemas a moverse hacia la desorganización. Esto sugiere que el universo constantemente combate el caos. Por ejemplo, las estrellas nacen del colapso de nubes de gas y finalmente concluyen su existencia estallando en supernovas, dispersando elementos desorganizados por el cosmos. Los agujeros negros consumen todo a su paso. A nivel cósmico, somos testigos de una batalla perpetua entre el orden y el caos, reflejando esos antiguos mitos. Focalizándonos en el relato bíblico del Génesis, vemos que Dios no elimina el caos, sino que lo subyuga. Después de la creación del cosmos, las aguas son relegadas a los límites, los mares y océanos son contenidos, pero siguen presentes. Al adentrarnos más en las Escrituras, es evidente que el tema del caos, especialmente el acuático, es un leitmotiv persistente. La historia de Noé y el diluvio universal es otra manifestación de este caos. El Mar Rojo, Dios parte las aguas, imponiendo orden al caos para rescatar a su pueblo. Incluso en el Apocalipsis, al describirse los nuevos cielos y la nueva tierra, se proclama que no habrá más mares. ¿Por qué? El agua, en muchas narrativas, simboliza el caos. Esto indica que Dios debe mantener el caos controlado. En la última fase de la creación, el caos finalmente es confinado. Podría parecer que el universo emergió de un acto único y sereno de voluntad divina. Imaginemos que la creación no provino de un acto de serenidad divina, sino que fue el resultado de un tumultuoso enfrentamiento cósmico entre entidades poderosas que transformaron la realidad antes de que el mundo tal como lo conocemos pudiera establecerse. Esta idea resuena en las tradiciones de muchas culturas antiguas, donde la creación no emerge de un estado de calma, sino a través de actos de fuerza, conflicto y la eventual subyugación del caos. Esta perspectiva altera profundamente nuestra comprensión de la existencia. Consideremos el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más viejos de la antigua Mesopotamia, que antecede a la Biblia por siglos. En este antiguo texto no encontramos una deidad tranquila que ordena las aguas. En su lugar se presentan dos entidades primordiales, Apsu y Tiamat, representantes de las aguas dulces y saladas, del caos y del abismo. Estas no eran entidades estáticas, eran fuerzas activas y dinámicas, cuya interacción entre sí generó a otros dioses. Sin embargo, pronto se desencadena una batalla. Tiamat, la diosa de las aguas saladas y profundas, lidera una rebelión. El proceso de creación, ya sea la formación del universo, la construcción de sociedades o el desarrollo personal, nunca ocurre sin enfrentar resistencias. No es un proceso lineal ni simple. Cada acto creativo implica un desafío, la necesidad de domar algún aspecto del caos. Y tal vez esta sea la enseñanza profunda que los antiguos mitos buscan impartir. Si la creación nace de la violencia y el conflicto, ¿implica esto que el caos es una presencia constante en espera de reclamar lo que se le ha usurpado? Estas antiguas narrativas sugieren precisamente eso.
aseguran que, aunque las fuerzas del orden hayan prevalecido temporalmente, el conflicto con el caos está lejos de concluir. Los dioses no han eliminado el caos, simplemente lo han restringido. Sigue latente en los bordes de la realidad, listo para surgir de nuevo. ¿No refleja esto la situación del mundo incluso en la actualidad? A pesar de los avances de la civilización, seguimos viviendo en un frágil equilibrio con el caos. Catástrofes naturales, conflictos bélicos y crisis sociales son constantes recordatorios de que el caos nunca está demasiado lejos. No ha sido erradicado, simplemente está en espera. Esto nos lleva a cuestionar nuestras concepciones sobre la creación. ¿Es realmente Yahvé, el Dios descrito en la Biblia, el creador definitivo? Para muchos, la respuesta es negativa. La Biblia presenta a Yahvé como el Todopoderoso, el Omnisciente, el Creador del universo. Pero, ¿y si reveláramos que ciertos textos antiguos y tradiciones esotéricas nos ofrecen un panorama mucho más complejo? En estos documentos, Yahvé no es descrito como el Supremo. Más bien, se le identifica como un demiurgo, un artífice que ha dado forma al mundo material, pero no es la fuerza última detrás de todo. El término demiurgo proviene de la filosofía antigua de Grecia, siendo traducido como artesano o creador. En los escritos de Platón, el demiurgo es descrito como el arquitecto del mundo físico, pero no se le retrata como perfecto. Este ser no surgió de la nada, ni construyó un cosmos ideal, sino que moldeó el mundo material en el que vivimos, un mundo caracterizado por fallos, adversidades y desorden. ¿Te suena familiar? Es de esperar, ya que esta idea también está presente en algunos textos gnósticos que cuestionan si el Dios descrito en la Biblia es realmente la autoridad máxima o simplemente el arquitecto de nuestra realidad material, no siendo el Dios supremo. De hecho, a él lo llaman demiurgo y lo consideran el responsable de la situación humana en el mundo tangible. Según el gnosticismo, el verdadero y absoluto Dios trasciende el universo físico, existiendo como espíritu puro, pura felicidad. Yahvé, por otro lado, es visto como un Dios de menor rango que creó el mundo material, una realidad llena de sufrimiento y limitaciones. Aquí está el giro. Yahvé no es consciente de que no es el Supremo, creyendo ser el único. Es por eso que en el Antiguo Testamento constantemente exige lealtad, amor y obediencia. Él se considera el principio y el fin, pero los gnósticos sugieren que está lejos de la verdad suprema. Ahora podrías preguntarte, ¿cómo es posible? Siempre hemos creído que Yahvé era el verdadero y único Dios, pero textos gnósticos antiguos, como el Apócrifo de Juan y las escrituras de Nag Hammadi, ofrecen una visión completamente diferente. Según ellos, el verdadero y único Dios, a menudo llamado el Monad, está mucho más allá del demiurgo, en un reino de puro espíritu y luz. El demiurgo, a su vez, es una entidad subordinada que formó el mundo físico de manera imperfecta. Al revisar el Antiguo Testamento bajo esta nueva perspectiva, las narrativas adquieren dimensiones adicionales. La discusión sobre el demiurgo introduce una dualidad en la interpretación de la creación que se aleja significativamente de la visión judeocristiana tradicional. Este concepto es fundamental para entender cómo diferentes culturas y sistemas filosóficos conciben la idea de creación y orden cósmico. A diferencia de la visión monoteísta de un Dios único y omnipotente, el demiurgo sugiere un creador más limitado y menos benevolente, cuya obra es imperfecta y a veces autoritaria. En la filosofía platónica, donde se discute ampliamente el rol del demiurgo, este no es un Dios omnipotente, sino un artesano que organiza el cosmos a partir de un caos preexistente, utilizando formas eternas e inmutables conocidas como eidos.
Este enfoque abre un diálogo sobre la existencia de un dominio de formas perfectas que el demiurgo intenta imitar, revelando una brecha entre el mundo ideal y nuestra realidad material defectuosa. En la literatura gnóstica, el demiurgo es percibido no solo como inferior, sino también como un ser engañoso que intenta ocultar a la humanidad la verdad sobre su origen y la existencia de un plano espiritual superior. Este engaño es un tema central en los textos gnósticos que consideran el conocimiento esotérico, gnosis, como la clave para el despertar espiritual y la liberación del alma de las cadenas del mundo material gobernado por el demiurgo. La entidad de Sofía, profundamente arraigada en las enseñanzas gnósticas, es frecuentemente representada como la sabiduría divina encarnada, atrapada en el mundo material por el demiurgo tras su caída del reino espiritual. Su historia refleja el viaje humano, simbolizando la constante búsqueda de redención y conocimiento que promete liberar tanto a Sofía como a la humanidad de las decepciones y el dolor impuestos por el demiurgo. Este concepto de dualidad también está presente en las tradiciones del Oriente, como en el hinduismo y el budismo, donde la noción de ilusión, maya, se asemeja al papel del mundo material creado por el demiurgo. En estas filosofías, el ámbito sensorial se considera una trampa que desvía a las almas de la verdadera comprensión y unión con lo divino, siendo el conocimiento espiritual, vidya, crucial para alcanzar la liberación, moksha. Desde una perspectiva más moderna, el debate sobre el demiurgo y la creación material se entrelaza con discusiones éticas y metafísicas actuales, como las cuestiones del mal y el sufrimiento. Si el creador de nuestro mundo es imperfecto o malintencionado, ¿cómo se justifica la existencia del sufrimiento y la maldad? Este cuestionamiento resuena con los desafíos de la teodicea en la filosofía religiosa, que intenta conciliar la existencia de un Dios benevolente con la realidad del mal en el mundo. La influencia del demiurgo y la gnosis en la cultura contemporánea es perceptible en cómo estos conceptos se infiltran en las artes, la literatura y el cine, explorando a menudo temas de rebelión contra sistemas opresivos y el descubrimiento de verdades ocultas. Esto se manifiesta en historias de sociedades distópicas, donde los personajes luchan para revelar las verdades escondidas detrás de las fachadas creadas por las autoridades dominantes para controlar o engañar a las masas. Finalmente, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión sobre la autoridad y la autenticidad en las narrativas espirituales. Esto nos lleva a cuestionar quién define la verdad y la realidad en nuestras vidas. ¿Es una entidad superior, una fuerza cósmica o nosotros mismos a través de nuestra percepción y experiencias? Esta pregunta es fundamental para cualquier búsqueda espiritual o filosófica, destacando la importancia del autoconocimiento y la introspección en la búsqueda de significado y verdad. En el contexto de las religiones duales, como el maniqueísmo, se presenta una visión del mundo en la que el bien y el mal, la luz y la oscuridad están en constante conflicto. Esta cosmovisión es relevante porque sugiere que la dualidad y el conflicto son inherentes a la estructura del universo, no solo episodios aislados de la mitología, y esto influye en cómo los seguidores perciben su propio papel dentro de este esquema. Otro aspecto a considerar es la influencia de las ideas gnósticas en movimientos espirituales modernos, como el New Age, donde la noción de obtener un conocimiento esotérico para escapar de las limitaciones del mundo material se ha popularizado. Esto muestra cómo las antiguas nociones del demiurgo y la búsqueda de una realidad espiritual más alta continúan resonando en las prácticas contemporáneas. La filosofía de Plotino, un neoplatónico,
también ofrece una interpretación del demiurgo que difiere de la visión gnóstica. Plotino propone una entidad que, aunque subordinada al uno, actúa positivamente al ordenar el alma del cosmos. Esta perspectiva enriquece el debate sobre el papel del demiurgo, ofreciendo una visión más matizada de su función como creador. En la literatura, la figura del demiurgo ha servido como metáfora para explorar temas de autoridad y rebelión. Autores como Philip K. Dick han utilizado conceptos gnósticos para cuestionar la naturaleza de la realidad y la percepción en obras de ciencia ficción, donde los protagonistas luchan contra entidades opresivas que controlan la realidad. Desde un punto de vista psicológico, la figura del demiurgo puede interpretarse como la representación de nuestro propio ego o de las estructuras de poder que limitan la comprensión más profunda del yo. Carl Jung exploró ideas similares en su estudio de los arquetipos y el inconsciente colectivo, donde figuras como el demiurgo simbolizan las fuerzas internas que el individuo debe confrontar y comprender. La discusión sobre el demiurgo también se extiende al campo de la ética ambiental, en un mundo donde el impacto humano en la naturaleza a menudo tiene efectos destructivos. La idea de un creador que no es completamente benevolente o competente invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la gestión del mundo natural. En el campo del desarrollo tecnológico, especialmente en la inteligencia artificial, la figura del demiurgo resuena en los debates sobre la creación de sistemas que podrían eventualmente escapar al control de sus creadores. La preocupación por las inteligencias artificiales que actúan con autonomía refleja el temor ancestral al creador que pierde control sobre su creación. La arquitectura y el urbanismo pueden beneficiarse de la reflexión sobre el demiurgo al considerar cómo los espacios que construimos influyen y a veces limitan el comportamiento humano. La idea de que los ambientes construidos pueden tener un diseño imperfecto que condiciona la experiencia vital ofrece un paralelismo intrigante con la noción de un mundo material imperfectamente creado. En la educación, la figura del demiurgo puede usarse para enseñar sobre la importancia del cuestionamiento crítico y la búsqueda de conocimiento más allá de las apariencias. Fomentar una actitud de indagación sobre la realidad construida por autoridades o textos tradicionales puede inspirar a los estudiantes a buscar una comprensión más profunda de los temas que estudian. Finalmente, en el arte moderno y contemporáneo, la figura del demiurgo ha inspirado obras que cuestionan la autoría y la creatividad. Artistas exploran la idea de que no son meros creadores de sus obras, sino mediadores de procesos que pueden ser vistos como reflejos de una creatividad más amplia y colectiva, un eco del demiurgo que trabaja a través de ellos. Prosigamos con una investigación sobre la gran pregunta: ¿qué existía antes del relato del Génesis, antes de que la Biblia comenzara a describir la creación? Durante mucho tiempo se ha creído que antes del mandato divino, fiat lux, o mejor, hágase la luz, no había nada, ningún espacio, ningún tiempo, solo un vacío total. Sin embargo, ¿es realmente precisa esta suposición? No estoy tan seguro. Ahora, aquí es donde el asunto se vuelve intrigante. Si exploran más allá de los textos bíblicos, en los mitos antiguos o en los textos excluidos de los cánones, se descubre un concepto interesante. Este supuesto vacío no estaba realmente vacío. Consideren el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos de Babilonia. En este mito, antes de que cualquier cosa fuera formada, existían dos deidades primordiales: Apsu, dios de las aguas dulces, y Tiamat, diosa de las aguas saladas. Su fusión caótica era el origen de todo. Por lo tanto, antes de la creación no había calma, sino caos. Una energía tumultuosa, oscura, esperando a alguien que la moldeara. Ahora consideremos la Biblia.
En Génesis 1:2 se lee que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esperen un momento, ¿cuáles aguas? Las Escrituras no nos explican el origen de estas aguas ni por qué ya estaban presentes. Es como si hubiéramos entrado en un relato ya en curso, sin que nadie nos hubiera informado sobre su preexistencia. ¿Y si estas aguas representaran ese tipo de caos descrito en el Enuma Elish, una fuerza preexistente que Dios dominó, en lugar de un simple vacío esperando su toque? Incluso los antiguos textos gnósticos, excluidos por la Iglesia por su naturaleza radical, ofrecen una visión alternativa a la narrativa tradicional. Proponen que antes del Dios bíblico existía algo más, una entidad superior y más abstracta, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, la fuente última de todas las cosas. En estos textos, Yahvé no es ni siquiera el primer creador, sino simplemente una capa en una trama cósmica mucho más amplia. Quizás el libro del Génesis no representa el comienzo de todo, sino solo un capítulo menor en una historia mucho más antigua y compleja. Si también involucramos la física moderna, la situación se vuelve aún más extraña. Científicos como Stephen Hawking han sostenido que antes del Big Bang, el tiempo, como lo conocemos, no existía. Más que un vacío absoluto, hablan de un vacío cuántico, un campo de energías potenciales invisibles y no físicas, pero aún presentes. Entonces, antes de la creación del universo, podría haber existido un caos cuántico, algo caótico y primordial que Dios tuvo que moldear. Ahora, avancemos más allá de la cuestión de qué ocurrió antes de la creación para explorar un tema igualmente fascinante. ¿Qué existía antes de Adán? Estamos acostumbrados a pensar que Adán fue el primer hombre, el punto de origen para la humanidad. La narración parece simple. Dios crea a Adán, le insufla vida, y así comienza la humanidad. Detengámonos un momento a reflexionar sobre algunos detalles poco conocidos de una historia bien conocida, detalles que emergen solo indagando más a fondo. Estos elementos nos sugieren que quizás Adán no era el único hombre o que existía otro mundo, otras criaturas, una narración totalmente diferente antes de que Adán entrara en escena. Examinemos uno de los primeros personajes controvertidos en la narración tradicional, Lilith. Quizás hayan oído su nombre, pero para muchos, Lilith solo ha sido revelada a través de interpretaciones particulares de los textos bíblicos. Según las tradiciones místicas judías, en particular el alfabeto de Ben Sirach, Lilith era en realidad la primera esposa de Adán. Sí, es así. Antes de que Eva apareciera, existía Lilith, que no aceptaba ser considerada inferior a Adán. De hecho, abandonó el jardín del Edén porque se negaba a someterse. Los relatos afirman que huyó al desierto, un lugar misterioso e inquietante donde se unió a los demonios y se convirtió en una figura oscura. Reflexionemos sobre esto. Si Lilith existía antes que Eva y poseía las mismas capacidades e inteligencia que Adán, ¿qué nos dice esto sobre el relato de la creación? ¿Existía un mundo donde Lilith reinaba o un lugar donde ella y otras entidades vivían fuera del Edén? Esta historia no es un caso aislado. Si exploramos otras tradiciones antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, encontramos indicios que sugieren la existencia de la humanidad mucho antes de la creación de Adán. Tomemos, por ejemplo, a los gnósticos. Sus enseñanzas delinean a menudo varios niveles de creación, con Adán como una fase más reciente de un drama cósmico mucho más antiguo. Según la tradición gnóstica, el demiurgo, a menudo identificado con Yahvé, era responsable de la encarcelación de las almas humanas en cuerpos materiales. Y Adán,
era parte de este encarcelamiento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes de Adán, antes de la creación del mundo material, existían seres de luz, humanos pre-adamíticos, espiritualmente avanzados y libres. Estos seres habitaban en un reino de conciencia superior, no limitados por las restricciones físicas de carne y sangre. Entonces, ¿era Adán realmente el primero o simplemente el primero en una versión nueva y más restrictiva de la humanidad? Ahora, dejando momentáneamente de lado los textos religiosos, consideremos las pruebas científicas. Los antropólogos, examinando el registro fósil, han descubierto restos humanos, o al menos de seres similares a los humanos, que datan de periodos bien anteriores al de Adán. Y aquí llega el aspecto más fascinante. Algunos de estos antiguos hombres no solo existían, sino que prosperaban, creaban herramientas, arte y formaban comunidades. Si estaban presentes antes de Adán, ¿quién eran? ¿Y por qué su existencia es tan ausente en las narrativas religiosas tradicionales? Esto nos introduce al concepto de los preadamitas. Esta concepción no es de reciente formación, sino que hunde sus raíces en siglos de discusión, incluso entre los estudiosos cristianos. Ya en los siglos XVI y XVII, teólogos como Isaac Lapeyre proponían la existencia de seres humanos antecedentes a Adán. Según esta interpretación, Adán no era el único ser humano, sino más bien el primero judío, o el progenitor de una particular descendencia humana seleccionada por Dios. Los preadamitas, según esta teoría, eran los otros miembros de la humanidad esparcidos por el mundo, que vivían sus existencias bien antes de que Adán fuera creado. Las ideas de Lapeyre causaron tanto escándalo que fue forzado a retirarse bajo la presión de la Iglesia Católica. Queda la cuestión de si la narrativa del Jardín del Edén debe centrarse en un grupo específico de personas, excluyendo otras partes de la historia humana. Incluso el Islam presenta una concepción de un mundo existido antes del adamítico. En la tradición islámica, los jinn, seres creados de fuego puro, habitaban la tierra mucho tiempo antes de los seres humanos. Estos jinn gozaban de una libertad similar a la humana y, según algunas tradiciones, erigieron civilizaciones y dominaron el planeta. Su dominio, sin embargo, terminó en caos y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para suprimir su insurrección. Solo después de la derrota de los jinn fue creado el ser humano. Reflexionando sobre esto, se puede imaginar qué civilizaciones podrían haber surgido y caído antes de que Adán fuera formado del polvo. Entonces, ¿por qué estas historias de preadamitas, Lilith o de los jinn no son más difundidas? La verdad es que estas narrativas cuestionan la simplicidad del relato de Adán y Eva. Sugerirían que la humanidad y quizás la vida misma pueda ser mucho más compleja, antigua y variada de lo que las tradiciones han enseñado. Tal vez Adán fue solo una de las muchas iteraciones de la vida humana, o quizás fue creado para reemplazar un experimento anterior.
Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Y cuando se considera la posibilidad de un mundo preadamítico, emergen preguntas significativas sobre lo que creemos conocer de la historia humana. No termina aquí. Algunos estudiosos, especialmente en el campo de la teoría de los antiguos astronautas, creen que los extraterrestres podrían haber jugado un papel en el desarrollo de las civilizaciones preadamíticas. Los antiguos sumerios, por ejemplo, hablan extensamente de los Anunnaki, un grupo de deidades que habrían descendido del cielo y creado a los hombres como una raza servil para la extracción de oro. Estos seres sumerios describen a los Anunnaki como entidades altamente avanzadas, poderosas, que habrían manipulado genéticamente a la humanidad para sus propósitos. Y consideren esto. Algunos estudiosos sugieren que los preadamitas podrían haber sido estos primeros híbridos humanos creados por intervenciones extraterrestres mucho antes de que el bíblico Adán fuera concebido. Esta es una teoría controvertida, pero observando el profundo conocimiento de astronomía, matemáticas y arquitectura poseído por antiguas civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los mayas, se hace difícil negar que podrían haber existido hombres avanzados, preadamitas, guiados por fuerzas no terrestres. Esta es una perspectiva que puede cambiar radicalmente nuestra forma de ver la realidad, recordándonos que el tiempo mismo no siempre ha existido como lo conocemos hoy. Usualmente consideramos el tiempo como una presencia constante en nuestra existencia, con los segundos que fluyen en horas y los eventos que se suceden en una secuencia ininterrumpida. Pero imaginen si les dijera que antes de que el universo fuera creado, el tiempo no existía en absoluto. ¿Y si esta revelación cambiara radicalmente nuestra forma de interpretar la realidad? Para comprender completamente esta cuestión, es esencial aceptar que el concepto de tiempo tuvo origen con la creación misma. En el campo de la ciencia moderna, esta es una premisa fundamental. Considérense, por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las explicaciones más acreditadas respecto al origen del universo. Esta afirma que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, todo comenzó desde un punto extremadamente denso y caliente, donde el espacio, la materia, la energía y el tiempo mismo tomaron forma. Sin embargo, la situación se complica si consideramos el periodo anterior al Big Bang. No existía espacio, no existía materia y, crucialmente, no existía el tiempo. Stephen Hawking y otros físicos sostienen que el tiempo es una dimensión emergente del tejido del espacio mismo. Por lo tanto, antes de que el universo tomara forma, el tiempo, como lo conocemos, no existía. ¿Qué implica esta reflexión? Si nos volvemos a los textos religiosos, en particular la Biblia, no encontramos una mención específica sobre la creación del tiempo. Este está implícitamente presente, nunca discutido explícitamente, como si fuera un elemento imprescindible del creado. Pero, ¿por qué en el libro del Génesis no se menciona que Dios haya creado el tiempo? Este silencio podría indicar que los autores bíblicos no comprendían completamente el concepto del origen del tiempo, o no lo consideraban un detalle relevante para su relato. Sin embargo, la ciencia contemporánea nos ha mostrado que esto podría ser uno de los detalles más fundamentales. Si el tiempo tuvo un inicio,
¿Qué existía antes de él? La respuesta podría ser incomprensible con nuestro actual nivel de conocimiento. En la cosmología india antigua encontramos el concepto de kalpa, que describe el tiempo como cíclico y no lineal. En el hinduismo, el universo atraviesa ciclos infinitos de creación, conservación y destrucción, cada uno durando trillones de años. En esta visión, el tiempo no tiene un inicio ni un fin, sino que es una constante. Contrariamente a la teoría del Big Bang, donde el tiempo es visto como teniendo un inicio, el concepto de kalpa sugiere que el tiempo es eterno. Esta no es solo una visión filosófica. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la idea de que el universo puede ser solo uno entre infinitos, naciendo y muriendo en un ciclo sin fin. Estas teorías también sugieren que el tiempo puede manifestarse de maneras diferentes a través de diversas dimensiones o realidades. El ciclo temporal que conocemos podría ser una característica específica de nuestro universo. En otros universos, el tiempo podría comportarse de manera completamente diferente o incluso no existir. Esta perspectiva se alinea con algunas de las visiones religiosas y filosóficas más antiguas, proponiendo que el tiempo es mucho más maleable de lo que comúnmente creemos. Reflexionemos sobre un concepto aún más intrigante. El tiempo no puede existir sin la conciencia. De hecho, el tiempo está íntimamente ligado a nuestra percepción del mundo. No es solo una secuencia externa, como el tic-tac de un reloj en la plaza, sino que está estrechamente conectado a cómo vivimos la realidad. En la mecánica cuántica se discute el efecto del observador, según el cual el acto de observar puede alterar el evento mismo. Algunos académicos proponen que el tiempo es subjetivo, adquiriendo significado solamente a través de la presencia de un observador que lo interpreta. Sin nadie que lo perciba, ¿existiría realmente el tiempo? Esta reflexión es compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos, como los griegos Parménides, quien sostenía que el tiempo era una ilusión, y que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente, separados solo por la percepción humana. Filósofos contemporáneos, como Carlo Rovelli, han explorado ideas similares, sosteniendo que en el reino cuántico los eventos no se suceden en una secuencia ordenada. Aquí, el tiempo se presenta fluido, modulable y no lineal. Entonces, ¿qué implica todo esto para nuestra comprensión del tiempo antes de la creación? Sugiere que el tiempo podría ser una construcción no existente hasta la presencia de algo o alguien que lo experimente. Antes de la creación no había nadie para percibir nada. Esto explica la pregunta de si el tiempo inicia solo con el advenimiento de la conciencia. ¿Fue el tiempo quizás creado por el acto de la creación misma? Si así fuera, el tiempo no sería solo una fuerza invisible que fluye incesantemente, sino algo más dinámico, profundamente ligado a nuestra existencia. He aquí otra posibilidad. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces tampoco existía la causalidad. Esto es crucial porque nuestra comprensión del universo se basa en la relación de causa y efecto. Un evento le va a otro. Sin embargo, sin tiempo, la causalidad desaparece. Esto implica que el momento de la creación, cualquiera que sea, no fue provocado por nada anterior. Ocurrió simplemente sin una razón comprensible, abriendo una nueva perspectiva sobre el concepto mismo de existencia. El Big Bang, o la creación en términos religiosos, podría no necesitar una causa como tradicionalmente se pensaba. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todo sentido de la palabra. El conocimiento es poder, un principio universalmente reconocido. Pero,
¿Qué dirían si les revelara que desde el inicio ha existido un intento deliberado de limitar el conocimiento humano? Desde el momento de la creación, alguien o algo decidió mantener a la humanidad en la oscuridad. Y no hablamos solamente de conocimiento en términos generales. Estamos explorando un conocimiento que podría revolucionar completamente la historia humana, revelando los secretos del universo, la naturaleza misma de la existencia y hasta nuestra verdadera identidad. Esta historia del saber es más antigua que cualquier religión conocida, extendiéndose mucho más allá de los límites de la Biblia. Las tradiciones de varios pueblos narran de este saber desde hace milenios. Consideremos el relato más conocido, el del Jardín del Edén. Según la narración tradicional, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia paradisíaca hasta que fueron inducidos por la serpiente a comer el fruto del conocimiento. Pero ¿qué representa realmente este fruto? No es simplemente un fruto, sino un símbolo del saber que ha sido deliberadamente mantenido alejado de la humanidad. ¿Por qué Dios habría dotado a los hombres de curiosidad y deseo de aprender para luego imponerles un límite sobre lo que pueden conocer? Esto parece una contradicción fundamental. No se puede conceder a alguien la capacidad de cuestionar todo para luego prohibirle el acceso a las respuestas. A menos que, por supuesto, el propósito no fuera la protección, sino el control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos discutiendo? Según diversas interpretaciones, el fruto del saber simboliza mucho más que la simple distinción entre el bien y el mal. Representa la comprensión del universo y de su funcionamiento. En el relato bíblico, Dios advierte que comer el fruto implicaría la muerte cierta. Sin embargo, Adán y Eva no murieron en el sentido convencional. Más bien, se abrieron los ojos. Se volvieron conscientes de su entorno y de sus limitaciones, adquiriendo una conciencia que los distinguía del resto de la creación. Entonces, ¿por qué tal conciencia debería ser considerada peligrosa? Algunos estudiosos y pensadores esotéricos sostienen que la historia de Adán y Eva no trata de desobediencia, sino más bien de la primera aspiración de la humanidad hacia la independencia, hacia el convertirse en seres similares a Dios. Y esto es exactamente lo que la serpiente prometió a Eva. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En este contexto, la serpiente no es tanto el villano como el liberador, aquel que ofrece a la humanidad el conocimiento que intencionadamente le había sido negado. Este motivo del saber prohibido no es un tema exclusivo de la narrativa bíblica, sino que está presente en casi todas las culturas antiguas. Tomemos, por ejemplo, a los griegos. La leyenda de Prometeo es sorprendentemente similar. Prometeo, un titán, desafió a los dioses para llevar el fuego, símbolo de conocimiento y progreso tecnológico, a la humanidad. Por este gesto fue severamente castigado, encadenado a una roca donde un águila le devoraba el hígado todos los días. El mensaje es el mismo. Aquellos que intentan llevar conocimiento a la humanidad son castigados por la divinidad. También en los textos antiguos sumerios encontramos relatos de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo y crearon la humanidad. Los Anunnaki no crearon a los humanos solo para beneficiarlos, sino como una fuerza laboral. Los textos antiguos relatan cómo deliberadamente mantuvieron a los hombres en la ignorancia, usándolos como trabajadores. Sin embargo, una divinidad, Enki, se rebeló contra este esquema y otorgó a los humanos el conocimiento, incluida la capacidad de pensar críticamente y los secretos de la civilización. Esto resuena como un tema recurrente, donde el conocimiento representa poder, y el poder es algo que se guarda celosamente.
Estas narrativas de conocimiento prohibido a menudo incluyen a divinidades rebeldes. La serpiente, Prometeo, Enki, todos son representados como rebeldes que rompieron las reglas para enseñar a los humanos. Pero, ¿y si la narrativa común que los pinta como antagonistas fuera falsa? ¿Y si estuvieran tratando de liberarnos de un sistema diseñado para mantenernos ignorantes? Esto plantea la pregunta: ¿quién se beneficia de mantener a la humanidad en la oscuridad? No se detiene aquí. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo que fue excluido por la Iglesia, vemos a un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Más importante aún, otorgaron a la humanidad el conocimiento prohibido sobre cómo forjar armas, trabajar los metales e incluso los secretos de las estrellas y la moneda. Por esto, fueron severamente castigados por Dios. Sin embargo, el problema no era tanto el conocimiento en sí, sino el hecho de que este conocimiento daba a los humanos la capacidad de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, los hacía menos controlables. Podemos observar este patrón a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como peligroso por aquellos en el poder. Piensen en los Medici, cuando la Iglesia limitaba el acceso a la educación, manteniendo a la mayoría de la población analfabeta. ¿Por qué? Porque controlando el conocimiento se controla el poder. Se controla la narrativa. Esto es exactamente lo que sucede en las historias antiguas. Las divinidades o cualquier autoridad superior en juego no protegían a los humanos del conocimiento por su bien, sino para mantener el control sobre ellos. Las implicaciones de esto son vastísimas. Si el conocimiento ha sido deliberadamente alejado de nosotros, ¿qué más no sabemos? ¿Qué secretos han sido ocultados a través de la historia humana? ¿Y qué significa que muchas de las historias más antiguas nos señalen un ejercicio deliberado para controlar lo que podemos aprender? No es solo mitología, es un patrón para comprender el mundo en el que vivimos hoy. Desde las doctrinas religiosas hasta los sistemas políticos, hasta las normas sociales, siempre se nos ha dicho que ciertos conocimientos son demasiado peligrosos, demasiado prohibidos. Pero, ¿quién decide qué es prohibido y por qué? Hemos sido condicionados a ver la creación como un evento maravilloso y ordenado donde Dios habla y todo se manifiesta. Pero cuando examinamos los detalles, descubrimos que la historia de la creación, tanto en la Biblia como en muchos otros textos antiguos, no comienza en un orden perfecto, sino en el caos. Y ese caos es una parte fundamental de la historia, a menudo minimizada o, peor aún, ignorada. Atravesando las diversas culturas, el concepto de creación nunca se ha visto como un proceso tranquilo y ordenado, sino más bien como el resultado de divinidades luchando contra las fuerzas del caos para establecer control. Este modo de ver no se ha perdido, se ha evolucionado. En la física moderna encontramos conceptos como el de la entropía, que ilustra la tendencia intrínseca de los sistemas a proceder hacia el desorden. Parece que el universo está continuamente luchando contra el caos. Las estrellas, por ejemplo, se forman del colapso de nubes de gas y finalmente terminan su existencia explotando en supernovas, esparciendo elementos caóticos en el espacio. Los agujeros negros absorben todo lo que los rodea. A nivel cósmico, asistimos a un eterno tirón entre el orden y el desorden, que refleja los mitos antiguos. Centrándonos en el relato bíblico, vemos que en el Génesis, Dios no hace desaparecer el caos, sino que lo domina. Después de la creación del mundo, las aguas son empujadas a los confines, los mares y los océanos son limitados, pero continúan existiendo. Profundizando en la lectura de la Biblia, es evidente que el tema del caos, especialmente el acuático, es recurrente. La historia de Noé y el diluvio universal
otra manifestación del caos. El Mar Rojo. Dios divide las aguas, dominando el caos para salvar a su pueblo. Incluso en el Apocalipsis, cuando se describen los nuevos cielos y la nueva tierra, se dice que no habrá más mares. ¿Por qué? El agua, en muchas narrativas, simboliza el caos. Es algo que Dios debe mantener bajo control. En el último acto de creación, el caos es definitivamente contenido. Se podría creer que el universo nació de un acto único y pacífico de voluntad divina. Pero si la creación hubiera sido, en cambio, el resultado de una batalla cósmica, un conflicto entre fuerzas colosales que remodelaron la realidad antes de que el mundo como lo conocemos pudiera tomar forma. Esa es exactamente la creencia de muchas culturas antiguas. De hecho, en numerosos mitos, la creación emerge no de la armonía, sino del poder, conflicto y la dominación definitiva del caos. Este punto de vista cambia radicalmente nuestra percepción de la existencia. Tomemos, por ejemplo, el Enuma Elish, uno de los mitos de creación más antiguos, proveniente de la antigua Mesopotamia, anterior a la Biblia por siglos. En este relato no encontramos un Dios pacífico que mueve las aguas. Hay, en cambio, dos deidades primordiales, Apsu y Tiamat, símbolos de las aguas dulces y las aguas saladas, del caos y del abismo. Estas fuerzas no eran pasivas. Eran dinámicas, interactuando entre sí y dando origen a los mismos dioses. Pronto, sin embargo, estalla un conflicto. Tiamat, la diosa de las aguas saladas y abismales, se rebela. Eran dinámicas, interactuando entre ellas y dando origen a los mismos dioses. Pronto, sin embargo, estalla un conflicto. Tiamat, la diosa de las aguas saladas y abisales, se rebela. La creación, ya sea que hablemos del universo, de las sociedades o del camino personal de crecimiento, nunca ocurre sin esfuerzo. Nunca es un proceso lineal y sencillo. En cada acto creativo siempre hay un desafío que superar, una entidad caótica que domar. Y quizás esta es la percepción profunda que los mitos antiguos intentan transmitirnos. Si la creación surge de acciones violentas, de conflictos, ¿significa acaso que el caos está siempre presente, esperando recuperar lo que le fue arrebatado? Muchos de estos relatos antiguos nos dicen precisamente esto. Afirman que, aunque las fuerzas del orden puedan haber ganado temporalmente, la guerra contra el caos está lejos de haber concluido. Los dioses no han aniquilado el caos, sino que simplemente lo han confinado. Persiste en los márgenes de la realidad, esperando una nueva oportunidad para emerger. ¿No es acaso esta la situación del mundo incluso hoy? A pesar de milenios de civilización, aún vivimos en un equilibrio precario con el caos. Desastres naturales, conflictos, crisis sociales son todos recordatorios de que el caos nunca está demasiado lejos. No ha desaparecido, solo está al acecho. Aquí hay una pregunta que desafía todas nuestras creencias sobre la creación. ¿Yahvé, el Dios de la Biblia, es realmente el último creador? Para muchos, la respuesta es no. La Biblia describe a Yahvé como el Todopoderoso, el Omnisciente, Creador del universo. Pero, ¿y si les dijera que algunos textos antiguos y tradiciones esotéricas presentan un panorama mucho más complejo? En estos escritos, Yahvé no es el Todopoderoso. Más bien, es descrito como un demiurgo, un creador inferior que ha moldeado el mundo material, pero no es la fuerza suprema detrás de todo. Por ejemplo, el término demiurgo proviene de la filosofía griega antigua y significa artesano o artífice. En los diálogos de Platón, el demiurgo es el creador del mundo físico, pero no es perfecto. No ha creado de la nada y no ha creado un mundo ideal, sino que ha formado el mundo material en el que vivimos, un mundo lleno de imperfecciones, sufrimientos y caos. ¿Suena familiar? Debería,
porque esta es una noción presente en algunos textos gnósticos que cuestionan si el Dios de la Biblia es realmente la autoridad suprema o simplemente el creador de una realidad material, no el Dios último. De hecho, lo llaman el demiurgo y lo consideran responsable de la condición humana en el mundo material. Según los gnósticos, el verdadero y último Dios existe más allá del universo físico. Es puro espíritu, pura dicha. Yahvé, por el contrario, es un Dios inferior que ha creado el mundo material, un mundo impregnado de sufrimiento y limitaciones. Aquí está el giro. Yahvé no es consciente de no ser el Dios supremo, cree ser el único. Por esta razón, en el Antiguo Testamento exige constantemente lealtad, amor y obediencia. Cree ser el alfa y el omega, pero los gnósticos sugieren que está lejos de la realidad superior. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo es posible? Siempre hemos creído que Yahvé era el verdadero y único Dios, pero estos textos gnósticos antiguos, como el Apócrifo de Juan o las escrituras de Nag Hammadi, ofrecen una visión completamente diferente. Según ellos, el verdadero y único Dios, a menudo llamado el Monad, existe mucho más allá del demiurgo, en un reino de puro espíritu y luz. El demiurgo, por otro lado, es una entidad inferior que ha dado forma al mundo físico, pero lo ha hecho de manera imperfecta. Al mirar el Antiguo Testamento a través de esta lente, los relatos adquieren nuevas dimensiones. Releamos Génesis. La discusión sobre el demiurgo introduce un nivel de dualidad en la interpretación de la creación que se aparta significativamente de la narrativa judeocristiana tradicional. Este concepto es crucial para entender cómo diferentes culturas y sistemas filosóficos manejan la idea de la creación y el orden cósmico, en contraste con el concepto monoteísta de un Dios único y omnipotente. El demiurgo sugiere una figura creadora más limitada y menos benevolente, cuyo trabajo es imperfecto y a veces dictatorial. En la filosofía platónica, donde se discute ampliamente el rol del demiurgo, este no es un dios omnipotente, sino un artesano que organiza el cosmos a partir de un caos preexistente, utilizando formas eternas e inmutables conocidas como eidos. Esta interpretación abre un diálogo sobre la existencia de un reino de formas perfectas que el demiurgo intenta imitar, revelando una brecha entre el mundo ideal y nuestra realidad material y defectuosa. Otra dimensión fascinante se encuentra en la literatura gnóstica, donde se percibe al demiurgo no solo como inferior, sino también como un ser engañoso que intenta ocultar a la humanidad la verdad sobre su origen y la existencia de un reino espiritual superior. Este engaño es un tema central en textos gnósticos, que ven en el conocimiento gnóstico, gnosis, la clave para el despertar espiritual y la liberación del alma de las cadenas del mundo material que el demiurgo gobierna. La figura de Sofía, también presente en la tradición gnóstica, representa la sabiduría divina y a menudo es vista como una víctima del demiurgo, atrapada en el mundo material después de haber descendido del plano espiritual. Su historia es paralela a la lucha humana, simbolizando la búsqueda de restauración y conocimiento que puede liberar tanto a Sofía como a la humanidad de la ilusión y el sufrimiento creados por el demiurgo. Este enfoque dualista se refleja también en las tradiciones orientales, especialmente en el hinduismo y el budismo, donde la ilusión, Maya, juega un papel similar al del mundo material del demiurgo. En estas tradiciones, el mundo sensorial es considerado una trampa que distrae a las almas de la verdadera comprensión y unión con el divino, y el conocimiento espiritual, vidya, es necesario para alcanzar la liberación, moksha. Desde una perspectiva más contemporánea, la discusión sobre el demiurgo y la creación material
tiene implicaciones en debates éticos y metafísicos modernos, como el problema del mal y el sufrimiento. Si el creador del mundo es imperfecto o malévolo, ¿cómo se justifica la existencia del sufrimiento y la maldad en el mundo? Este debate resuena con los desafíos teodiceos en la filosofía de la religión, que intentan reconciliar la existencia de un Dios benevolente con la realidad del mal. La relevancia del demiurgo y la gnosis en la cultura moderna puede verse en cómo estos conceptos influyen en las artes, la literatura y el cine, donde las narrativas a menudo exploran temas de rebelión contra sistemas opresivos y la búsqueda de una verdad oculta. Esto se manifiesta en historias de distopías, donde los personajes deben descubrir las verdades ocultas detrás de las facades que los poderes han construido para controlar o engañar a las poblaciones. Finalmente, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión de la autoridad y la autenticidad en las narrativas espirituales. Nos obliga a preguntar quién define la verdad y la realidad en nuestras propias vidas. ¿Es una entidad superior, una fuerza cósmica o nosotros mismos a través de nuestro propio entendimiento y experiencia? Este cuestionamiento es fundamental para cualquier búsqueda espiritual o filosófica, poniendo en primer plano la importancia del autoconocimiento y la introspección en la búsqueda del significado y la verdad. El Antiguo Testamento es un tesoro de historias, leyes, profecías y poesías que forman la base de la fe judeocristiana. Estas escrituras sagradas relatan la historia del pueblo de Dios, desde la creación del mundo hasta el período anterior al nacimiento de Jesucristo. Al sumergirnos en estas páginas, somos invitados a comprender la profundidad de la relación entre Dios y la humanidad, explorando temas como la creación, el pecado, la redención y el pacto. Estas narrativas no son solo cuentos antiguos, tienen una relevancia atemporal que continúa impactando la vida de las personas hoy. Nos muestran cómo Dios se reveló de diversas maneras, guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a lo largo de los siglos. Cada libro, cada capítulo, cada versículo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su paciencia con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación, un relato poderoso que nos presenta a Dios como el Creador soberano. Luego narra la caída del hombre y la consecuente separación de Dios, pero también revela el plan redentor de Dios que comienza a desarrollarse a través de los pactos hechos con figuras clave como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos demuestran la promesa de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Las Escrituras también están llenas de profecías que apuntan a un futuro Mesías, alguien que vendría para redimir al pueblo de Dios de una vez por todas. Profetas como Isaías y Jeremías fueron portadores de estos mensajes de esperanza, preparando el camino para la venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento es esencial no solo para entender la historia de Israel, sino también para comprender la plenitud del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, embarcarse en este estudio del Antiguo Testamento no es solo un ejercicio histórico o literario, es una jornada espiritual. A medida que exploramos estos textos antiguos, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a responder a su llamado en nuestras vidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas sagradas, donde cada capítulo revela la majestad y la misericordia del Creador. Pero antes de continuar con los detalles, comparte este estudio con alguien que valores, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Telegram. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Bienaventurado el que comparte la palabra de Dios, porque la luz del Señor brilla en su corazón.
Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios. Él es el ser eterno, sin principio ni fin, el Alfa y la Omega. Diferente a todo lo que conocemos, Dios no fue creado, sino que es el creador de todas las cosas. Su existencia es un misterio que trasciende la comprensión humana, y esta eternidad es un atributo exclusivo que define su naturaleza divina. El concepto de un creador eterno es fundamental para la fe judeocristiana. Establece la soberanía de Dios sobre toda la creación y enfatiza su autoridad suprema. Dios no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones físicas. Él es el Señor de todo lo que existe. Esto significa que el universo y todo lo que hay en él está bajo su control, y nada ocurre fuera de su voluntad. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la narrativa de la creación que comienza con las palabras poderosas: "En el principio, Dios creó los cielos y la tierra". Este versículo no solo inicia la historia bíblica, sino que también establece el fundamento de toda la realidad. El acto de creación es una demostración magnífica del poder y la creatividad divina, donde Dios habla y el universo llega a existir. La eternidad de Dios es una verdad reconfortante e inspiradora. Significa que Él está más allá de nuestras circunstancias temporales y que su perspectiva es infinita. Podemos confiar en su plan, sabiendo que Él ve el principio y el fin de todas las cosas. Su sabiduría y propósitos son perfectos, y nosotros estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Por lo tanto, al contemplar la eternidad de Dios, somos llevados a la adoración y la reverencia. Nos recuerda nuestra propia finitud y dependencia del Creador. Dios, el Eterno, nos llama a conocer y a relacionarnos con Él, un privilegio inmenso que se ofrece a todos los que buscan su rostro. Esta es la base sobre la cual toda la narrativa bíblica está construida, y es el punto de partida para nuestra jornada a través del Antiguo Testamento. La narrativa de la creación, encontrada en los primeros capítulos de Génesis, es una de las historias más conocidas y fascinantes de la Biblia. En 6 días, Dios creó todo lo que existe, desde la luz hasta los seres vivos. Cada día de creación es una demostración del poder y el orden divinos, culminando con la creación del hombre y la mujer. El primer día Dios dijo: "Hágase la luz", y la luz se hizo. Él separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto inicial no fue solo la creación de la luz física, sino también la introducción del orden en el caos primordial. La luz se asocia frecuentemente con la presencia de Dios y la revelación de la verdad, marcando el inicio de la transformación del universo. En los días siguientes, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, y formó la tierra seca, llamándola tierra, y a las aguas reunidas mares. También hizo crecer toda clase de vegetación. Cada uno de estos actos fue realizado por la palabra de Dios, mostrando que su voz es la fuerza creativa que da forma y función al cosmos. La tierra se convirtió en un lugar habitable, preparado para soportar la vida. En los días cuarto y quinto, Dios creó los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, para gobernar el día y la noche y para marcar los tiempos y estaciones. Luego llenó los mares y los cielos con criaturas vivientes, desde peces y grandes criaturas marinas hasta aves que vuelan sobre la tierra. Cada nueva creación fue declarada buena por Dios, reflejando su perfección y la armonía de su diseño. En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y finalmente a la humanidad.
Adán fue formado del polvo de la tierra, y Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Eva fue creada a partir de una costilla de Adán para ser su compañera. Juntos fueron bendecidos y recibieron el mandato de ser fecundos, multiplicarse y dominar la tierra. Con la creación de la humanidad, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. La creación en 6 días no es solo una serie de eventos, sino una declaración del orden y propósito divinos. Cada día de creación revela un aspecto del carácter de Dios, su sabiduría, poder y bondad. Al final del 6º día, el universo estaba completo, lleno de vida y belleza, reflejando la gloria del Creador. Este relato nos llama a reconocer la majestad de Dios y a vivir en armonía con el mundo que Él creó. La culminación de la obra creativa de Dios fue la formación del hombre y la mujer, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que poseían cualidades únicas que reflejaban el carácter divino. Esta creación especial destaca la dignidad y el valor intrínseco de la humanidad, diferenciándola de todas las demás criaturas. Adán fue creado primero, formado del polvo de la tierra. Dios sopló en sus narices el aliento de vida, y él se convirtió en un ser viviente. Este acto de dar vida a Adán fue un gesto íntimo y personal, mostrando el cuidado de Dios por su creación. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar de belleza y abundancia, para cultivar y guardar el jardín. Recibió autoridad sobre todos los seres vivos, indicando el papel de liderazgo y administración de la humanidad. Eva fue creada para ser la compañera de Adán. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, de su costilla, formó a Eva. Ella fue presentada a Adán, quien la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, reflejaban la imagen de Dios de manera complementaria, representando la unidad y la diversidad dentro de la humanidad. El jardín del Edén era un paraíso donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios y entre sí. Tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida plena y feliz. En el centro del jardín estaban 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio a Adán y Eva la libertad de comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estableciendo un límite que exigía obediencia y confianza. La creación de Adán y Eva y su vida en el Edén ejemplifican el plan original de Dios para la humanidad, vivir en armonía con Él, con la creación y entre sí. Ese estado de inocencia y pureza fue el escenario perfecto para el desarrollo de la relación humano-divina. Sin embargo, esa armonía inicial sería trágicamente interrumpida por la desobediencia, pero la historia de la redención de Dios apenas comenzaba a desarrollarse. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén dio un giro trágico cuando desobedecieron la única prohibición de Dios. La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales salvajes, cuestionó la palabra de Dios y sedujo a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, por su parte, también comió del fruto ofrecido por Eva. Este acto de desobediencia es conocido como el pecado original. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo.
Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La serpiente engañó a Eva al sugerir que comer del fruto prohibido les daría conocimiento igual al de Dios. Eva, viendo que el fruto era atractivo y deseable para adquirir sabiduría, cedió a la tentación. Al comer del fruto, Adán y Eva inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza, tratando de cubrirse con hojas de higuera. Este despertar a su vulnerabilidad marcó la pérdida de la inocencia y la entrada del pecado en el mundo. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, intentaron esquivar la culpa. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios pronunció juicio sobre todos los involucrados. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la humanidad. Eva fue condenada a sufrir dolores en el parto y a vivir bajo la autoridad de su marido. Adán fue sentenciado a luchar contra la tierra para obtener su sustento, y la muerte se convirtió en la realidad inevitable para ambos. A pesar de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, Dios mostró misericordia. Hizo ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y vergüenza. Más importante aún, Dios prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta a la futura redención a través de Jesucristo. Así, incluso en el juicio, había una promesa de esperanza y restauración. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el comienzo de una nueva realidad para la humanidad. Una vida marcada por el pecado, el sufrimiento y la separación de Dios. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento revela el continuo esfuerzo de Dios para redimir a su pueblo y restaurar la creación. La caída no fue el final, sino el comienzo de una jornada redentora que culminaría en la venida del Mesías prometido. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde el momento en que comieron del fruto prohibido, la armonía que existía en el jardín del Edén fue destruida. Ellos percibieron su desnudez y sintieron vergüenza, algo que nunca habían experimentado antes. La inocencia se perdió y la corrupción del pecado entró en el mundo, alterando para siempre la relación entre Dios y el hombre. Dios confrontó a Adán y Eva sobre su pecado y pronunció una serie de maldiciones como resultado de su desobediencia. Adán fue condenado a trabajar arduamente para obtener su sustento de la tierra, que ahora produciría espinas y malas hierbas. Eva enfrentaría dolores intensos en el parto, y la dinámica de poder en la relación entre hombres y mujeres estaría marcada por la dominación y el conflicto. La serpiente, símbolo de la tentación y el engaño, fue maldecida a arrastrarse y ser enemiga de la humanidad. A pesar de las penas, Dios mostró un acto de misericordia al hacer ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez. Este gesto simbolizó tanto la provisión divina como la necesidad de un sacrificio para cubrir el pecado. Además, Dios hizo una promesa crucial, que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, presagiando la futura victoria sobre el pecado y Satanás a través de Jesucristo. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén fue un acto de justicia, pero también de protección. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían vivido para siempre en un estado de separación de Dios. Al expulsarlos del jardín, Dios impidió que tuvieran acceso al árbol de la vida, estableciendo guardianes celestiales para proteger el camino de regreso. Este acto subrayó la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Así,
la humanidad comenzó su jornada fuera del Edén, enfrentando una vida de trabajo, dolor y mortalidad. La historia del Antiguo Testamento se desarrolla a partir de este punto, revelando el plan redentor de Dios para traer a la humanidad de vuelta a una relación correcta con Él. La caída de Adán y Eva es un recordatorio solemne de la gravedad del pecado, pero también una promesa de que la redención está disponible para todos los que buscan a Dios. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín trajo frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por el tipo de ofrenda, sino por la actitud de sus corazones. Este evento desencadenó celos y rabia en Caín, llevando a consecuencias trágicas. Caín, tomado por la envidia, confrontó a Abel en el campo y, en un acto de violencia, mató a su hermano. Este fue el primer asesinato registrado en la Biblia y simboliza la escalada del pecado en la humanidad después de la caída. Cuando Dios preguntó a Caín sobre el paradero de Abel, Caín respondió desafiante: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta revela la profundidad de la alienación y la dureza de corazón que el pecado había causado. Dios condenó a Caín por su crimen, pero también mostró misericordia. Él maldijo a Caín, declarando que sería un fugitivo y errante en la tierra, pero puso una señal sobre él para que nadie lo matara. Este acto de protección divina destacó la justicia de Dios, pero también su misericordia, ofreciendo a Caín una oportunidad de vivir y posiblemente arrepentirse. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva vio a Set como una compensación por la pérdida de Abel, y a través de Set, la línea piadosa continuó. La narrativa bíblica muestra que la humanidad continuó multiplicándose y llenando la tierra, pero el pecado persistió, llevando a una creciente corrupción moral y violencia. La historia de Caín y Abel es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la sinceridad y la integridad al acercarse a Dios. También destaca el papel crucial del corazón en la adoración y la relación con Dios. La narrativa establece un patrón para futuras historias bíblicas donde la obediencia y la fe son recompensadas, mientras que la rebelión y el pecado traen juicio y consecuencias severas. Con el tiempo, la humanidad se corrompió profundamente. La maldad y la violencia se volvieron prevalentes, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En respuesta a la creciente depravación, Dios decidió purificar la tierra con un diluvio, destruyendo toda la vida, excepto a un hombre justo llamado Noé y su familia. Noé encontró gracia a los ojos de Dios por su justicia y fe. Dios instruyó a Noé a construir un arca, una gran embarcación para salvar a su familia y a un par de cada especie de animal. Este proyecto monumental fue un acto de obediencia y fe de Noé, quien trabajó durante muchos años, probablemente enfrentando el ridículo y la incredulidad de los demás. La construcción del arca y el llamado a entrar en ella fueron un testimonio público del juicio inminente y de la provisión de Dios para la salvación. Cuando el diluvio llegó, las aguas cubrieron toda la tierra por 40 días y 40 noches. Toda vida fuera del arca pereció, pero Noé, su familia y los animales estaban seguros. Después del diluvio, las aguas comenzaron a retirarse, y el arca descansó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma para encontrar señales de tierra seca y finalmente, cuando la paloma no regresó, supo que la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. Después de salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. El arco iris fue dado como un signo de esta alianza eterna entre Dios
y toda la creación. Este pacto reafirmó la misericordia de Dios y su intención de mantener el orden y la estabilidad en la tierra, a pesar de la persistencia del pecado humano. La historia del diluvio no es solo una narrativa de juicio, sino también una historia de salvación y renovación.